escuela dominical ha sido clave en el avance de la Iglesia del Nazareno en todo el mundo? En un estudio de más de 4.000 iglesias en todos los Estados Unidos, la escuela dominical fue la tercera metodología evangelística eficaz. Para ello, los estudios revelan que la capacitación de los pastores y maestros en este ministerio es la clave. Capacítese constantemente y haga de los ministerios de escuela dominical y discipulado un elemento clave en el crecimiento de su iglesia local. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Ya está despierto. A ver cuántos ya están conectados en esta mañana. Son las 10 de la mañana con 1 minuto aquí en la ciudad de Nashville. Estamos ya listos para estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Estamos aquí de parte de la Iglesia del Nazareno Glencliff en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, compartiendo con ustedes la palabra del Señor, la escuela dominical. Bueno, levante a aquellos que todavía se están durmiendo, hay que despertarlos porque hoy es domingo, hay que prepararse, hay que ponerse la camisita, la ropa, ¿qué más? La corbata, si se puede, ¿verdad? Aunque no lo están viendo, pero usted póngase formal porque hoy es el día del Señor. Y hoy es un día muy especial, es domingo de resurrección. Estamos pues también con la palabra del Señor, recordando ese evento maravilloso, ese evento que muchos no pueden explicar científicamente. ¿Cómo puede ser eso que después de 3 días Jesús haya resucitado? Pero así es como sucedió. Nosotros lo creemos por fe, lo reconocemos con todo nuestro corazón. Y bueno, ya estamos listos, estamos estudiando El Sendero de la Verdad. Este libro es el libro número 11, que es producido, impreso por la Casa Nazarena de Publicaciones. Es nuestro libro oficial de estudio de la palabra del Señor. También nuestro libro principal, ¿verdad? El libro oficial, ya sabe usted, la Santa Biblia, la palabra del Señor. Así que de esta manera nosotros estamos llegando hasta ustedes con el Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado. Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado, un ministerio muy especial que el Señor ha permitido durante muchos años, desde hace muchos años, como vimos en la introducción, ¿verdad? Como un instrumento para bendición. Así que, hermanos y hermanas, ya amaneció, ya es hora de estudiar la palabra del Señor. Levantémonos y hay que agarrar nuestra Biblia. Tenga ahí su Biblia preparada para leer los textos, porque hay algunos versículos que vamos a estar leyendo. Bueno, el tema de nuestra lección en este día nos corresponde la lección número 15 del Sendero de la Verdad, la lección número 15 que se titula Un pueblo llamado a formar a sus miembros. Por aquí arribita, miren, por aquí usted va a estar viendo ahí, voy a tratar de pasarle las diapositivas para que usted pueda ir junto conmigo estudiando la palabra del Señor. Vamos a memorizar el texto. Tenemos un texto para memorizar, un texto bíblico que está en Efesios capítulo 4 versículo 12. ¿Cómo dice este texto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver, lo decimos todos juntos. Si usted está ahí conmigo ya se ha conectado, pues repitamos juntos el texto de Efesios capítulo 4 versículo 12 que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así es, hermano. Vamos a memorizar este texto. Tal vez alguno por ahí ya se lo sabe, otros no. Vamos a aprendernos este texto que es muy importante que nosotros sepamos la palabra del Señor. Solo vamos a tratar de arreglar algo aquí. Bueno, gloria al Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Les saluda, bueno, perdón, no me había presentado. Les saluda el pastor Rudy. Bueno, creo que la mayoría ya me conoce. Y estamos con la ayuda del Señor
compartiendo la palabra del Señor cada mañana, cada mañana. Gracias a todos los que se han conectado ya, a nuestra hermana Elena, a Melvin, bueno, todos los que ya se conectaron. Vamos a repetir juntos el texto. A ver, los 15 que ya están conectados y sus familias que están ahí, repitamos juntos. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si lo dice? Lo dice solo usted. A ver, ¿cómo dice el texto? Dice, a ver si se le quedó. A ver, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Vamos a ponerlo una vez más ahí para que usted se recuerde. Repitamos juntos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro texto para memorizar. Y es un tema muy importante, Nuestro tema es un pueblo llamado a formar a sus miembros, un pueblo llamado a formar a sus miembros. Así que entramos en detalle. Hay una pregunta. La pregunta que nos hace la introducción de nuestro sendero, como ya mencioné, ¿verdad? Estamos estudiando el libro El Sendero de la Verdad, que es nuestro libro oficial de estudio bíblico en la Iglesia del Nazareno. Qué bueno, ¿verdad? Yo sé que muchos saben que hay diferentes libros que podemos estudiar, pero gracias a Dios también porque la Casa Nazarena también nos provee de este material. Bueno, la pregunta dice, ¿cuál es el propósito de la formación del pueblo de Dios? ¿Cuál es el propósito de la formación del pueblo de Dios? Y creo que durante el desarrollo de esta clase vamos a responder a esta pregunta muy importante. Vamos conmigo, vamos ahí guiándonos con las diapositivas. Gracias a los que ya se están conectando. Por ahí estamos viendo a Ezequiel, que ya te conectaste, hermana Morena, Jeremías, a Edgar, bueno, a todos los que ya están presentes, a nuestra hermana Araceli, bueno, ya está presente, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Vamos a ver, ¿qué dice nuestra lección? Vamos con la primera parte de nuestra lección. La primera parte de nuestra lección se titula La naturaleza de la educación cristiana, un proceso formativo del pueblo de Dios. Recuerde esa palabra, proceso. Esa es una palabra muy importante cuando estamos hablando de educación. Busquemos en nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 52. No va a aparecer ahí en la pantalla, así que si usted tiene ahí su Biblia, vamos a buscar en Lucas capítulo 2 versículo 52. Este es un texto bien especial. Sé que algunos lo tienen subrayado ahí en su Biblia, que habla acerca de Jesús cuando él era niño, bueno, creo que en este versículo nos menciona cuando él también entró a la juventud. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice la lectura? ¿Qué nos dice la primera parte de nuestra lección? La naturaleza de la educación es un proceso formativo del pueblo de Dios. O sea, es un proceso que centra su interés en la formación integral de la persona, no solo en lo intelectual. O sea, hoy estamos reunidos aquí con usted se conectó, estamos estudiando, no es solo para que usted se llene de conocimientos, que usted llene su mente de conceptos, no, sino para su formación física, mental, espiritual, en todas las áreas, emocional, todas las áreas de nuestra vida. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él crecía no solo en estatura, no solo en lo físico, sino también en sabiduría, también en gracia para con Dios y con los hombres. De eso se trata lo que estamos haciendo, hermanos. Y bueno, a través de este medio estamos tratando de llegar hasta ustedes. Vea lo que dice nuestra lección. El alumno no es un objeto, sino un sujeto que participa activamente en el proceso educativo. Tiene capacidad de reflexión, aprendizaje
y entendimiento. Esto es importante mencionarlo porque no estamos solamente para que usted se aprenda el texto de memoria, sino que lo vivamos, ¿verdad? Que lo vivamos. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Se recuerda? Efesios 4:12. ¿Cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es el propósito de lo que estamos haciendo. Perfeccionar a los santos, que nosotros podamos ir perfeccionando nuestra vida, nuestra madurez delante del Señor. Entonces, usted y yo somos sujetos que participamos activamente y tenemos la capacidad de reflexión, aprendizaje, entendimiento. ¿Qué más nos dice nuestra lección? Dice, el periodo de formación es un proceso en continuo desarrollo, preparándose para los desafíos de la vida y la búsqueda de la plenitud en Cristo. Otra vez, ahí va la palabra proceso en continuo desarrollo, preparándonos para los desafíos en la vida. Bueno, vamos pues. Pregunto, ¿cuántos de ustedes estaban preparados para todo lo que está sucediendo hoy? Sé que a muchos los agarró de sorpresa, pero para eso nos servía el estar yendo a la iglesia, el estar asistiendo a las clases, el estar escuchando la palabra del Señor, porque eso iba a estar formando en nosotros un carácter en el cual nosotros podríamos enfrentar los desafíos que iban a venir, ¿verdad? Desafíos como lo que está sucediendo en este tiempo. Pero sigamos. Dice Efesios, nos da una lectura ahí, Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Tiene usted ahí su Biblia? ¿Alguien por ahí está cocinando? ¿Alguien todavía está cabeceando y no se ha levantado bien? Levántese, despiértese, porque estamos ya estudiando la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos, ¿verdad? Que crezcamos, tenemos que crecer, hermanos. Ya no debemos ser bebés espirituales, sino crecer, aprender a caminar, aprender a hablar, a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Vea lo que nos dice nuestra lección. Vea qué más nos dice nuestra lección. Dice, Dios, y vea esto, qué interesante, ya entrando a la segunda parte. La segunda parte dice, la palabra de Dios es el fundamento de la educación cristiana. Hay varios textos ahí que se nos mencionan y dice, Dios es el gran maestro que está interesado en formar a su pueblo. Se ha dado a conocer, se ha encarnado. Y miren, el gran maestro es nuestro Dios. Usted va a escuchar hoy ese concepto de que Dios es un maestro, es un docente, es un maestro que está muy interesado en formar a su pueblo. Usted lo puede recordar ahí en el Antiguo Testamento cómo Dios les dio leyes, les dio enseñanzas. También Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, dio muchas enseñanzas para que aprendiéramos. Ese es el interés de Dios. O sea, Dios no quiere nada más que usted se vaya a sentar al templo, a cantar o a orar solamente. Eso es muy bueno, pero también Dios quiere que nos formemos, que formemos nuestra vida. Eso es el interés del Señor. Voy a hacer un paréntesis. Pregunto, ¿a cuánto de ustedes les gusta estudiar? Ay, hay muchos que no les gusta estudiar, hay muchos que no les gusta estudiar, prefieren hacer otras cosas. A ver, usted, ¿cómo se ha preocupado en estudiar? ¿Cómo se ha educado? Sé que hay muchos que han buscado la forma de educarse. Si no, yo admiro a las personas que no en su niñez, pues por alguna situación no pudieron estudiar, no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria, no terminaron el bachillerato y ya grandes comenzaron a estudiar y me admiro de aquellos. Yo felicito a todos aquellos que me están viendo en este momento que ya se graduaron. Saben que hay personas
que nunca se interesan en eso, no les gusta, dicen, no, el estudio no es para mí, yo no sirvo para eso. Mire, hermano y hermana, yo le voy a decir, con base a esto que tenemos aquí en este cuadro, Dios es el gran maestro, Él es maestro, Él quiere que usted y yo estudiemos, que nos preparemos, por eso hay escuela dominical, para que estudiemos. Dice, nos da dos textos ahí, Gálatas capítulo 4, vamos a ver aquí, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Le voy a leer lo que dice este versículo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El otro texto es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios, como el gran maestro, siempre ha mostrado su interés en formar a su pueblo. Y miren, el gran maestro se hizo como uno de nosotros, se dio a conocer, se encarnó para que nosotros no solamente tengamos salvación, sino crecimiento también. Mire lo que dice nuestra lección. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice la Biblia. Vamos a ver primero la parte del Pentateuco. ¿Sabe usted cuál es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y aquí pues en 3 líneas y media nos resume lo que dice el Pentateuco acerca de la educación. Dice, Dios formó a su pueblo dándole las normas que necesitaba para vivir en rectitud delante de él y para vivir mejor. Dios le dio reglas a su pueblo, le dio leyes para que el pueblo viviera bien delante de él, pero también para vivir mejor. Usted lee el libro de, por ejemplo, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, las palabras que están ahí no solamente se refieren a agradar al Señor, sino a vivir mejor, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra vida también. Eso es el interés del Señor. Mire lo que dice a continuación. En el modelo educativo de Dios, el rol del padre hebreo era muy importante para la educación de los hijos. Se fundamentaba en la transmisión del Shema. El Shema. Vamos a conocer qué es eso del Shema. Gloria al Señor por los hermanos que ya se conectaron. Oh, perdón, ya se nos iba a ir aquí la pantalla. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer. Bienvenidos a aquellos que ya se están uniendo a nuestra transmisión de esta mañana. Hoy es domingo de resurrección, es domingo para estar en comunión con el Señor. Buen provecho a todos aquellos que están desayunando y felicitaciones a aquellos que están en ayuno también, ¿verdad? Ya saben que hoy es un día especial también para estar en ayuno y en comunión con el Señor. Porque dice el Señor, un paréntesis, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Ahí está el Shema. Y esta era una responsabilidad que dio a los padres para hacer lo siguiente, para compartir esto a sus hijos. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea lo que el Señor le dijo a su pueblo, pero la responsabilidad se lo da al padre de familia, al papá. A ver, varones que ya nos están viendo, ¿cómo está cumpliendo usted su responsabilidad que Dios le ha dado a usted? Dios le ha encomendado a usted para que su familia
pueda crecer espiritualmente. Gloria al Señor, gracias al Señor, ¿verdad? Por todos los padres de familia. Y animamos a aquellos que les ha sido un poquito difícil, porque hay hogares donde es la mamá la que está haciendo ese papel, ¿verdad? Está luchando por lo espiritual. Yo recuerdo, bueno, yo creo que ahora sí no se da eso, pero recuerdo aquel tiempo cuando el papá le decía a sus hijos, hijos, cámbiense y váyanse a la iglesia, porque ustedes sí necesitan ir a la iglesia. Yo no, porque yo ya estoy grande. Yo conocí a muchos que así le decían a sus hijos, los mandaban con su mamá a la iglesia y ellos se quedaban en casa y bien, como que ya no necesitaran nada. Y hay personas así también. Mire, yo le voy a decir algo. Hay muchos, y perdón si alguien me está viendo y es así, pero lo tengo que decir. Hay muchos que no les gusta ir a la escuela dominical, no les gusta estudiar, no les gusta cuando hay alguna clase, alguna enseñanza, porque dicen, yo ya lo sé, yo ya sé todo, o yo quiero, a veces dicen, yo quiero algo diferente. Bueno, sí, quieren algo diferente, pero casi nunca asisten a alguna reunión para aprender. Hay muchos que no les gusta aprender y es necesario que nosotros aprendamos. Vamos, continuemos porque esto está bien grande en nuestra lección el día de hoy. Dice, en el modelo educativo de Dios, perdón, aquí estamos repitiendo. Vamos a la siguiente. A ver si usted alcanza a leer ahí las letras. Está un poquito pequeño estas letras, pero hablando del Shema, lo que acabamos de leer, nos da algunas enseñanzas. Nos dice, nos da por lo menos 5 cosas que encontramos en el Shema, en esto que acabamos de leer, que es lo que los judíos lo tenían que repetir y mencionarlo en donde quiera que estuvieran. Hay 5 enseñanzas entonces. Una, el rol de la familia es determinante. La familia es una institución clave. Ahí está la base de la iglesia, la base de la sociedad. Vean, hermanos y hermanas, hoy no podemos venir al templo, pero muy pronto yo sé que Dios nos va a permitir volver. Pero, ¿qué vamos a venir a hacer si nosotros no nos ponemos a estudiar la palabra del Señor? La base es la familia. Ahí es donde vamos a practicar, ahí es donde vamos a cantar, donde vamos a orar. Por lo menos usted una vez al día ore con su familia, con los que están ahí. Lea la Biblia si se puede. Vea lo que dice el número 2. La enseñanza fundamental para la vida se basaba en la afirmación de la existencia de un Dios al cual debemos amar. Eso era la base, ¿verdad? De la enseñanza. La existencia de un Dios al cual uno debía amar. Y eso es muy importante mencionarlo. Tercera cosa que menciona ahí en Deuteronomio. La clave estaba en que el padre de familia debía apropiarse de esta verdad. Recuerda lo que dijo Josué, allá en Josué 24:15, él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero el padre de familia debe apropiarse de esa verdad, de esa palabra, para luego dirigir a su familia hacia ello. ¿Cuál era la metodología? Según Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, era aprovechar todo lugar. Deuteronomio 6:7 dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted dice, el pastor no nos ha enseñado nada, mire usted, yo sé que yo tengo la responsabilidad de enseñar, pero usted como padre de familia debe estar listo también para compartir la palabra del Señor en todo lugar, en todo lugar. Y el número 5 dice, el énfasis de la enseñanza era moldear la vida familiar con los mandamientos y principios divinos. Vea, qué interesante eso, moldear la vida familiar con los mandamientos y principios divinos. Entonces, es muy importante la educación. Y estamos solamente hablando del Pentateuco. Dice, la formación empieza en el seno de la familia y se transmite de generación en generación. Ha sido el secreto de la sobrevivencia del pueblo de Dios. Usted ha visto todo lo que han dicho hoy. Los templos se han cerrado, pero la iglesia no. La iglesia está creciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia está creciendo, hermanos. La iglesia está creciendo. Pero el secreto, ¿sabe cuál es el secreto? Cuando en casa nos reunimos para estudiar la palabra del Señor, para orar, para alabar al Señor.
Ahí está el secreto de la sobrevivencia del pueblo del Señor. No hay otra forma más que como Dios lo enseñó a su pueblo. Bueno, vamos a otra parte de la Biblia. Ya pasamos el Pentateuco, los primeros 5 libros. Vamos ahora a los libros históricos y proféticos. Veamos primero los libros históricos. ¿Quién recuerda cuáles son los libros históricos? Vamos a ver, dígame. ¿Se recuerdan cuáles son los libros históricos? Después de los primeros 5 libros está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Y después qué sigue? Sigue Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Bueno, esos son los libros históricos. En esos libros nos muestra el carácter, la fidelidad, el amor, el perdón, el poder y la misericordia de Dios. En esos libros históricos podemos encontrar todo eso, ¿verdad? Cómo el Señor manifestó su amor, su fidelidad, su perdón, aun cuando el pueblo estaba fallando. El Señor manifiesta su poder, su misericordia. Y en los libros proféticos o en los profetas, Dios se pronuncia frente a situaciones de la vida y daba instrucciones, advertencias y juicios en los libros proféticos. A ver, ¿cuántos me pueden mencionar algún libro profético? ¿Cuáles son los libros proféticos? Hola hermanos, ¿están por ahí? A ver, ¿cuáles son los libros proféticos? Los libros proféticos hay algunos que los dividen en 2 partes, los profetas mayores y los profetas menores. Cuando dice mayores, no dice porque ellos sean más importantes o más inteligentes, no, sino porque sus libros son más amplios que los otros. Entonces está el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, el libro de Daniel, son los profetas mayores. Y los menores, pues está el resto de libros, por mencionarles algunos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Bueno, ahí están la lista de nombres. Por ahí se me ha de haber escapado alguno, ¿verdad? Pero, hermanos, ahí en esos libros Dios se pronuncia frente a situaciones de la vida y daba instrucciones, advertencias, juicios. O sea, el gran maestro, nuestro Señor, está enseñando por medio de los libros, por medio de sus profetas. En el mensaje profético hay denuncia, se denuncia el pecado y se invita al arrepentimiento y al volverse a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga a usted que nos está acompañando. Son las 10 de la mañana con 28 minutos en este día domingo 12 de abril del año 2020. Estamos estudiando la lección número 15 del Sendero de la Verdad. Estamos en la segunda parte que nos habla acerca de la palabra de Dios, que es el fundamento de la educación cristiana. Vamos a repetir juntos el texto. Siempre es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque es algo que se nos debe quedar en la mente. Ahí está en la pantalla, a ver si usted lo alcanza a leer. El texto dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. A ver, solo ustedes repítalo. Amén, así es, perfeccionar a los santos. Eso es el propósito, ¿verdad? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muy interesante esto, ¿verdad? Porque yo recuerdo una vez que yo iba viajando para ir a estudiar, iba viajando ahí del pueblo donde yo vivía para el otro lugar donde yo iba a estudiar al seminario. Un hermano íbamos ahí en el carro donde íbamos viajando y me preguntó: ¿a dónde va, pastor? Me dice: pues voy a estudiar, le digo. Y me dice: pastor, y cuando usted se gradúe va a ganar más dinero con eso, me decía, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad de muchos: estudiar para ganar más. Es bueno, ¿verdad? Es bueno, pero en el evangelio es diferente el propósito. Aquí no es estudiar para ganar más, sino estudiar, prepararse para perfeccionar a los santos, para guiar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Sigamos con lo que nos
corresponde la segunda parte de nuestra lección. Ahora entramos al Nuevo Testamento, cuando vemos a los evangelios. Los evangelios, por ahí, vamos a ver ahí. Hay una letra ahí que no está bien. Ya la arreglamos. Muy bien. Dicen los evangelios, la muestra suprema de la intención docente de Dios se dio en la encarnación de Jesucristo. Él se identificó con la humanidad, no solo compartió enseñanzas, sino su propia vida también. Esa es la muestra más grande de la intención que Dios tiene de formar a su pueblo. Él no solamente nos dio conceptos, sino que se hizo como uno de nosotros también. Dio su propia vida. Jesús no solamente dio conocimientos, sino compartió su propio estilo de vida. Jesús tenía un estilo de enseñanza que era diferente a los maestros de la ley de aquel tiempo. En el tiempo en que Jesús estuvo en esta tierra, había maestros de la ley, había personas preparadas que enseñaban la escritura, pero ellos no lo hacían como Jesús. Jesús tenía un estilo especial. Y le pongo este ejemplo que nos da nuestra lección. Dice, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, uno debía solicitar ser discípulo de los rabinos, a ver si a uno lo aceptaban. Pero Jesús era un maestro diferente. Él invitaba a las personas a ser sus discípulos. Vea qué diferencia, ¿verdad? Con esto del estilo, de la forma de enseñanza de Jesús. Habían personas que querían, a ver, mencióname usted algún maestro de la ley del Nuevo Testamento. ¿Se recuerda quién fue el maestro del apóstol Pablo? Él menciona a un hombre muy famoso que también ahí en el libro de los Hechos se menciona a Gamaliel, un maestro de la ley. Él fue el maestro del apóstol Pablo. Había maestros como él, pero uno tenía que solicitar, tenía que cumplir con ciertos requisitos para ser alumno o discípulo de estos maestros. Pero Jesús era un maestro diferente, porque para él uno no tenía que solicitar, sino él mismo lo invitaba a uno. Miren qué diferencia con el estilo de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vea esto, porque esto es importante, hermanos. Está todavía ahí, ¿verdad? No se ha ido. A ver, ¿cuántos están conectados? Muy bien, los que estamos conectados. Vea esto, porque esto es importante. Jesús desarrolló un tipo de instituto bíblico, pero sin aulas, ni horarios, ni un currículo definido, ni sistematizado. O sea, nosotros hoy tenemos un libro, ¿verdad? Yo le mencionaba este libro, El Sendero de la Verdad. Por ahí está parpadeando. Esa es la portada del libro que estamos estudiando, el libro número 11. Tenemos ese libro y el libro maravilloso que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Qué bueno, ¿verdad? Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había escuela dominical a las 9 o las 10 de la mañana. No, no había aulas, no había horario, no había algo así sistematizado. Era una educación donde había que estar en su compañía, vivir con él, verle actuar, poner en práctica lo aprendido. Vea esto, cómo era la forma de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Había que andar con él, seguir sus pasos, ver lo que él hacía y luego ponerlo en práctica, ¿verdad? Y muchas veces él puso a prueba a sus discípulos a ver si estaban aprendiendo. Qué buen maestro tenemos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado el mejor ejemplo en su palabra. Pero vamos al libro de los Hechos. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva, bueno, perdonen ahí por los errores, pero ahorita los tratamos de corregir. No habíamos escrito algo. Muy bien, gracias hermanos, gracias ahí por estar pendientes. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva tenía como uno de sus ministerios principales a la enseñanza. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, versículo 42. No se me vaya a ir todavía, hermano. No se vaya a ir todavía. Yo sé que algunos dicen, pastores, que no me he peinado, no me he cepillado. Bueno, hermanos, ya no es hora de cepillarse ni de peinarse, sino de estar en la escuela dominical. ¿Y qué ventaja ahora? Porque usted puede estar hasta en pijama ahí viendo la transmisión, que no le vamos a decir nada. Ahora, si usted hubiera venido en pijama a la iglesia, ahí sí tal vez le hubiéramos dicho que se vaya a cambiar, pero ahora lo aceptamos así, ahí donde está. Si usted está comiendo, coma despacio o no se distraiga y ponga atención.
Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. La enseñanza era uno de los ministerios principales. Transmitían oralmente las enseñanzas básicas de Jesús. Gloria al Señor, ¿verdad? Así fue como la iglesia primitiva se edificó. Ellos reconocieron que en la formación de sus discípulos estaba la clave de su identidad y la preservación de su herencia. La formación, ese proceso de formación era muy importante para la iglesia primitiva. Pero veamos algo más, veamos las epístolas. Miren, estamos haciendo un resumen de toda la escritura y casi llegando al final de la segunda parte de nuestra lección. En las epístolas, todas las epístolas tienen un propósito de instrucción a las primeras comunidades cristianas. Algunas epístolas eran para debatir la influencia de los falsos maestros o para consolidar en la fe a los nuevos creyentes. A ver, hermanos, díganme un texto de memoria de las epístolas de Pablo. A ver, ¿quién se sabe de memoria Filipenses 4:13? ¿Qué dice? No dice porque de tal manera... No, eso es Juan 3:16. Filipenses 4:13, yo sé que muchos se lo saben, hasta los niñitos por ahí lo pudieron haber dicho o lo dijeron. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿quién se sabe de memoria? Le estoy mencionando algunos conocidos. Filipenses 1:21. ¿Cómo dice Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es un ejemplo nada más que yo le doy, pero las epístolas, estas cartas, tenían enseñanza, tenían instrucción para la iglesia. Si pensamos en el apóstol Pablo, para Pablo la demanda de Dios era irse perfeccionando a la medida de Cristo. Ahí están los textos bíblicos, no nos da tiempo leerlo, pero Pablo nos habla de esto, que nosotros estemos perfeccionando nuestra vida. ¿Y cuál es nuestro objetivo, nuestra meta? ¿Hasta dónde vamos a llegar? A ser como Cristo. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta, ser como Jesús, como nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Hay tres ideas que podemos leer solamente en este versículo. Primera de Corintios 3, 18. ¿Estaremos en YouTube? ¿Sí? ¿Sí estamos en YouTube? No. Bueno, estamos tratando ahí de transmitir simultáneamente en YouTube, pero creo que aún no le llegamos a eso. Sin embargo, después de esta transmisión, ya rápido vamos a bajar este video para poder compartirlo en YouTube también. Yo sé que hay muchos que no tienen Facebook, no pueden vernos a través del Facebook, entonces lo haríamos en el YouTube, ¿verdad? Solo que ya va a ser retransmitido. Pero vamos a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice el versículo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabios. Oiga, qué tremendo este versículo, ¿verdad? Espero que no me haya confundido. Primera de Corintios 3, 18. Esto es lo que nos dice. Sí, es, perdón, yo aquí estoy mal. Es Segunda de Corintios. Bueno, siempre uno falla, ¿verdad? Bueno, busque ahí adelantito en Segunda de Corintios 3, 18. Ya lo cambiamos por ahí, por si alguien estaba ahí poniendo atención. Hermanos que tienen su sendero, yo sé que hay algunos que tienen su sendero y están tratando de seguirme ahí con lo que estamos estudiando. Qué bueno, hermanos, si usted tiene ahí su sendero, gracias ahí por corregirnos. Bueno, ahora sí, ahora vamos con 2 Corintios 3, 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otra vez, por tanto nosotros todos, mire, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados. Y escuche esta frase, de gloria en gloria. El inciso número 1 ahí en la pantalla dice, el caminar con Cristo es un proceso formativo. Es un proceso formativo. Ahí está, ya está corregido. Es un proceso formativo de toda la vida. Si usted ya se graduó, ahí no terminó todo. Uno sigue aprendiendo, uno sigue creciendo, uno sigue aprendiendo. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Cualquier oportunidad que haya para aprender, aproveche cualquier oportunidad, porque toda la vida nosotros no dejamos de aprender, no dejamos de aprender, ¿verdad? Incluso en la iglesia en Nazareno se habla del aprendizaje para toda la vida, ¿verdad? No hay edad para estudiar, siempre uno debe estar estudiando. Y este versículo nos habla de ir de gloria en gloria en la misma imagen y dice al final, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, como dice en el inciso número 2, es el agente transformador que actúa en ese proceso. Es el que nos ayuda, es el que nos va guiando. Y en dicho proceso están inmersos todos los creyentes. Hay algunos que tienen ese concepto de que los que deben estudiar son los nuevos creyentes. No, hermanos, todos. Si usted conoce a algún viejo creyente, de cariño digo esa expresión, ¿verdad? Algún creyente ya de muchos años, que no le gusta ir a la escuela dominical o que no le gusta estudiar, corríjalo, dígalo, todos tenemos que estudiar, todos tenemos que aprender de la palabra del Señor. El propósito docente de Dios está en... Vamos a corregir esto aquí. Perdón, hermanos, ahí hay varios. No voy a decir la computadora, sino cuando yo escribí esto, ¿verdad? Se me fueron algunas letras por ahí, pero dice, el propósito docente de Dios está en completa armonía con su llamado a vivir en santidad. Ese es está todo en armonía a vivir en santidad. Dios quiere que vivamos en santidad y por eso nos enseña en su palabra a vivir en santidad. Vamos a la parte número 3, ya finalizando nuestra lección. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Aproximadamente a las 10:50 vamos a terminar. Yo sé que normalmente en la escuela dominical ya en unos minutos nos hubieran preguntado cuántos capítulos leímos en esta semana, para todos los que no tienen, bueno, tenemos un plan de lectura. Yo espero que usted esté al tanto del plan de lectura. Miren, del año estamos leyendo la palabra del Señor. Hoy sí no tenemos reporte de capítulos leídos, ni textos aprendidos, ni ofrenda. Pero yo sé que muchos están guardando ahí su ofrenda para el momento que nos volvamos a reunir. Bueno, volvamos al tema, ¿verdad? Porque algunos dirán, ay, hermano, ya se salió del tema. Bueno, volvamos al tema. La tercera parte dice, el propósito de la formación cristiana es cumplir la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos a todas las naciones. Dice ahí, vea lo que dice aquí en esta parte. Dice, la iglesia es responsable de dar continuidad a la proclamación del mensaje del Evangelio. Su tarea es convocar a todos los hombres a reconocer a Jesús como Señor y Rey. Esa es la tarea de la iglesia, que todos los hombres reconozcan a Jesús como Señor y Rey. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la gran comisión? Famoso versículo de Mateo capítulo 28. Dice, por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es parte de nuestra misión, la enseñanza, ¿verdad? Y pues, ¿qué enseñanza más grande, qué tarea más grande que hablarle a todos los hombres para que reconozcan a Jesús como Señor y Rey? Jesús llamó a sus discípulos, Él convivió con ellos, dándoles la oportunidad de ser parte activa en su formación. Y finalmente, usted sabe, los envió a seguir haciendo discípulos. Esa es la tarea de aquellos 12 o 11, ¿verdad?, que quedaron, o 120 que estaban en el aposento alto. Pero es nuestra tarea también.
Juan capítulo 20, versículo 21. Le voy a leer este texto. Juan 20, 21. Bueno, algunos creo que están buscando ahí en su Biblia. Vamos a intentar esperarles que encuentran este versículo. Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así. Ahora sí lo leo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y hoy Dios nos está enviando, ahí donde estamos en nuestra casa, Dios nos está enviando a seguir con esa tarea importante de hacer discípulos. La formación, vea lo que dice este cuadro, la formación ministerial no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar a otros con el mensaje del reino. Eso es el propósito de todo lo que estamos aprendiendo, poder alcanzar a otros. O sea, el propósito no es graduarnos, tener un certificado, un diploma, un título, no, sino alcanzar a otros por medio del mensaje del reino. Y bueno, ya para terminar tenemos, creo que esta es la última diapositiva. La escritura nos habla de un Dios docente que busca formar a su pueblo para que tenga una vida plena. En la encarnación de Jesús nos dejó la lección más grande de la historia. Otra vez, nuestro Dios es un Dios maestro, docente, que busca formar a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para tener un título? No, para tener una vida plena, para tener una vida perfecta. Hacia eso vamos, a eso es lo que estamos tratando de alcanzar. Y en la encarnación de Jesús nos dejó la lección más grande de la historia, nos dejó el mejor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay una última diapositiva que dice así. Todo discípulo de Jesús será siempre un aprendiz que está permanentemente siendo formado a la imagen de Cristo para cumplir la misión de Dios en el mundo. Siempre un aprendiz, siempre un discípulo, siempre un alumno, siempre estamos aprendiendo. Le felicito a usted, a todos los que estuvieron conectados, a todos los que no se desconectaron y estuvieron ahí pendientes, porque esto es importante, hermanos. Yo le invito todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Nashville. Yo sé que en algunas iglesias lo hacen a las tal vez a las 9 de la mañana, tal vez en otro horario. Bueno, hermanos, aprendamos, reunámonos para aprender más y más de la palabra del Señor. Repitamos nuestro texto por última vez ya para terminar nuestra lección de este día. Repitámoslo todos juntos. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias a todos los que se reportaron, a todos los que reportaron su sintonía. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cortar aquí nuestra transmisión por unos minutos. Primero Dios, a las 11 en punto. 11 en punto vamos a volver. Quiero decirles a todos ustedes que nos preparemos para celebrar juntos la Santa Cena. Yo sé que hay muchas iglesias que lo van a hacer el día de hoy y lo vamos a hacer nosotros también. Nos vamos a unir. Si usted tiene ahí a la mano jugo de uva, galletas, soda o pan así, algunas galletitas que lo pueda usar, prepárese. Si no, pues si no tiene jugo de uva, tal vez tiene jugo de otra clase o alguna bebida que podamos utilizar. Eso sí, con mucha reverencia para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos preparamos a las 11 comenzamos nuestro servicio. Tenemos algunas participaciones muy especiales, algunos puntos muy especiales que compartir con ustedes y también pues vamos a hablar de la palabra del Señor. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios, hermanos, por este privilegio que nos ha dado. Estamos agradecidos con el Señor por este día. Y pues hoy es domingo de resurrección. Hoy es domingo para darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias
por habernos permitido llegar hasta muchos hogares a través de esta clase, por permitirnos leer tu palabra y meditar también en tu propósito de formar nuestra vida para seguir siendo discípulos semejantes hasta llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos en esta tarea, que podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo, Señor, aunque no podamos venir al templo, pero ahí en nuestros hogares seguir edificándonos en nuestra vida espiritual y para nuestro bien en todas las áreas de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos vemos a las 11 en punto. Tómese un momento ahí para ponerse de pie, para estirarse, para ir a tomar un poquito de agua o para ir a peinarse. No sé qué va a hacer usted, pero volvemos a las 11 en punto. Que el Señor nos bendiga.